Pasaron 44 años prácticamente, y digo, siempre te preguntan lo mismo. Llega este momento y digo, ¿cómo lo vivís? Con un cierto cansancio, con orgullo, con ganas de contar todos los años, porque o en las escuelitas o en el auditorio, todos los años sí, siempre se te recuerda. ¿Cómo se vive después de 44 años esta historia? No, con ganas de contar las cosas, porque es lindo que se sepa. Siempre decimos que sufrimos los primeros años la desmalvinización, entonces no nos podemos quejar ahora cuando nos llaman, al contrario, orgulloso que nos llamen y contar. Siempre la audiencia siempre es distinta, así que siempre también digo que no es que un veterano mienta o el otro. Las vivencias de cada uno fueron muy diferentes, a pesar de que el lugar donde se estuvo en Malvinas era pequeño, pero las vivencias fueron muy diferentes. Juan, obviamente que te marcó tu vida, la vida de cada uno de los combatientes que estuvieron allá, los que estuvieron en el continente, por supuesto, también, y muchas veces dicen es una herida que no cierra. ¿Cierra la herida o está ahí y siempre está latente? Te pregunto esto porque a lo mejor mucha gente encontró la sanación en ir a Malvinas, encontró la sanación en de repente entablar una relación con los ingleses. ¿Cierra o no cierra la herida? La verdad que es una pregunta clave. Sí, yo creo que queda una herida. Este año había organizado todo hice un crucero con la familia para poder bajar en Malvinas y lo tomaba como el cierre de un ciclo en la vida de uno. Uno ya no es un chico, entonces no se pudo dar, no pudimos bajar porque el tiempo estaba muy feo, el puerto de Malvinas estaba cerrado. Entonces quedó un dolorcito ahí que a uno se termina dando cuenta que sí, hay una heridita ahí que uno le quiere cerrar. Entablar relaciones hoy con las redes, con todo eso, se podría entablar fácilmente. No lo he intentado de ese lado, pero sí me he propuesto tratar de volver a la isla. Cuando hablamos de mucha gente encontró contención, muchos combatientes, digo, en los centros de excombatientes, vos no participás de ninguno, ¿no? Participo el de Villa María, primeramente participaba en el de Hernando y después participé en el de Villa María, pero por ahí cuando se empiezan a politizar las cosas, uno se trata de dejar, porque para ir a lo mejor discutir por política en un lugar donde hay que tratar de la política dejarla de lado, me retiro, me voy porque no me gusta. Me gusta ir a charlar, comer un asado, me junto mucho con los chicos de Villa María, eso es cierto. Tenemos un grupo nosotros que somos unos 15 o 20 que estábamos en la misma compañía, que cada tanto nos juntamos a comer asado, pero en ese grupo uno se siente tranqui porque no se habla de política. Por ahí nos vamos a la sierra, estamos 3 o 4 días, vamos a caminar, el que puede, el que comemos, charlamos, nos reímos, comentamos parte de la historia, pero nunca metiendo la política. Entonces es el lugar donde uno se siente cómodo. Una vez recuerdo que me dijiste, Juan, a lo mejor para los muchachos de pueblo que nos tocó ir a las Malvinas, a lo mejor fue un poquito más fácil que lo de ciudad, ¿no? Porque estaba el tema de la discriminación o de la mirada diferente. A lo mejor los del pueblo tenían mayor oportunidad de volver y tener su trabajo, volver a su vida cotidiana. Sí, eso fue tal cual. El otro día en una reunión que tuvimos, charlábamos mucho sobre ese tema. Los de las grandes ciudades la pasaron mal debido a la parte política, militar de desmalvinización. Entonces hasta muchos ni decían, iban a buscar un trabajo y no decían porque no se lo daban. Entonces eso lo sufrieron mucho en las grandes ciudades, no solo en los pueblos, no, en general la gente nos conocía, listo, terminó la historia y
y pasamos a ser un ciudadano común y corriente. Entonces, por ahí fue más fácil. Permíteme el término, Juan, por la confianza que tenemos. ¿Cómo se vive la transición del gringo de campo, de un pueblito chiquitito, que de repente va a hacer la colimba como la hacían todos, y de repente te ves subido en un barco, en un avión? ¿Lo supiste desde un primer momento que ibas a Malvinas? No. Digamos, tuvimos una introducción que nosotros no sabíamos, nos incorporamos el 2 de febrero, tuvimos una introducción fuertísima, pero no sabíamos, creímos que todos los años se daba esa introducción, nos llevaron, estuvimos como 15 o 20 días en carpa, en un campo en Sarmiento, Chubut, y después volvimos al regimiento. En el regimiento empezamos cada uno, lo mandaron a un lado, nos fueron cambiando de distintos lados. Yo primero estaba en un lugar donde había ropa, después empecé a manejar un camión. Quizás ellos nos estaban, o los jefes eran los únicos que sabían algo, porque los suboficiales y los de rango bajo no sabían nada, lo supieron. Y después, una semana antes, ¿no?, como ser hoy, estábamos en el barco. Nos enteramos en el barco el día 2 a las 3, 4 de la mañana. Es decir, tuvimos 5 días en el barco y no sabíamos dónde íbamos. Nosotros pensábamos que íbamos a Río Mayo, a un regimiento nuevo, a Ushuaia, a Río Mayo, por ahí, y nos enteramos el 2 a las 3, 4 de la mañana, que nos hicieron despertar, y ahí nos enteramos que estábamos yendo a Malvinas y que en poquitas horas íbamos a desembarcar. ¿Te había tocado Marina? No, pero como yo manejaba un camión, todo el grupo nuestro del Regimiento 25, que manejábamos camiones, todas esas cosas, nos llevaron en barco para poder llevar los camiones. Claro. Nos llevaron una semana antes, nosotros en Puerto Deseado cargamos los barcos de noche. Nos llamó la atención eso, porque cargamos los camiones muy de noche, viajamos de noche, pero bueno, no sabemos qué pasa. Y cuando te enteraste, ¿cómo fue la historia? ¿Cómo fue la historia para vos? Y cuando, o sea, ¿tu familia se enteró antes por los medios de comunicación, o vos le pudiste comunicar antes que ibas a la guerra? No, yo cuando me enteré, bueno, era la euforia, habremos sido unos 30, más o menos 25, 30, entre militares y no solo los soldados. Bueno, era una euforia, y mi familia se enteró, con decirte que fue una semana antes de Semana Santa, me parece que fue una semana antes de Semana Santa, y mi viejo y mi abuelo fueron en colectivo a Sarmiento, y cuando llegaron allá yo no estaba, yo estaba en Malvinas. No, las primeras cartas puede haber sido, y para mí ha sido como 7, 8 días que ellos se enteraron antes, porque cuando llegaron a Sarmiento, a los 3, 4 días nosotros no estábamos. Pero el que no tenía cómo avisar, de otra forma que no hubieran ido, y había algunos que hacía 7, 8 días que estaban allí y no habían podido avisar. Claro. Después empezó a ser un poquito más fluida en el caso mío, porque yo estaba cerca del aeropuerto, y a la noche cuando venían los Hércules, o a los primeros días, hasta el 1 de mayo, viajaban todo el día, uno le alcanzaba alguna carta a los pilotos que se portaban muy bien, no a los pilotos, pero sino a los que estaban haciendo de banderillero, ellos se le alcanzaban, entonces llegaban las cartas. Claro. Vos hablabas de euforia, ¿Cuándo aparece el miedo? Si es que aparece, calculo que todo ser humano tiene miedo en esos momentos, pero sí. ¿Cuándo se pasa de la euforia y te cae la ficha y decís, no, ahora tengo miedo, estamos en una guerra? Y yo creo que fue el 1 de mayo, cuando atacaron ese día, estábamos durmiendo ahí cerca del aeropuerto, y empezaron a bombardear el aeropuerto, y ahí yo creo que el ser humano tiene miedo, lo único que por ahí puede bloquearlo al miedo, pero el miedo lo tenés, porque es imposible no tener miedo. Y ese 1 de mayo yo creo que fue el clic que uno se dio cuenta que estaba en una complicación, y había que tratar de sobrevivir, en una palabra. Porque hasta ahí, en el caso mío, que yo manejaba un camión, el camión
yo andaba por todos lados, no dormíamos porque repartíamos cosas por todos lados, pero hasta ese momento el miedo casi que no estaba, pero del 1 de mayo sí, en adelante sí. ¿Y te tocó entrar en combate lisa y llanamente? No, en combate no, porque el último día de la rendición, esa noche nos dan la orden, en el caso mío como chofer de camión, que tienen que llevar a 2 grupos de soldados yo lo tomo como el sur del pueblo, más o menos así, al sur del pueblo para defender el pueblo. Cuando llegamos ahí, yo creí que me volvía con el camión, me hicieron quedar junto con toda esa gente. Y al rato el camión quedó detrás de la línea porque hicimos una retirada, entonces el camión quedó detrás de la línea, de la primera línea, no la palabra. Pero nos daban la orden como ser que teníamos que ir por la calle de la costa hacia donde venían los ingleses, pero hicimos 200 metros, 300 metros y nos dieron la orden que volviéramos porque nos estaban volviendo locos, cañonazos, morteros, las balas pasaban por arriba, es decir, nos iban arriando, siempre lo digo, nos iban arriando como animales, nos fueron llevando, nos metieron al pueblo y ahí fue la rendición. Y en el momento de la rendición, ¿qué sentiste? Porque viste que mucha gente habla de patriotismo y a veces se confunde el tema del patriotismo. Yo creo que, a ver, además del patriotismo hay que tener en cuenta el sentido de supervivencia, hay que tener un montón de factores que de repente también juegan y mucho. En el momento de la rendición, ¿fue un alivio o estaba esa cosa de querer seguir luchando? Yo creo que fue un alivio porque nosotros veíamos, se dio la coincidencia que éramos amigos del secundario de la Escuela del Trabajo, él estaba bajando y nos cruzamos, nosotros íbamos como para el frente y ellos venían retrocediendo y dice, pegate la vuelta porque esto es un desastre allá. Entonces cuando nos volvimos nosotros y después cuando se empezó a hablar de la rendición uno lo tomó como un alivio. Es cierto, uno estaba como eufórico, a lo mejor quería tirar, pero se daba cuenta, en ese momento ya te estabas dando cuenta que éramos superados, pero ampliamente. Bueno, dentro de todo el circo político que se armó, ¿no? En ese momento, digo, en el 82, de Casanseu, de Gómez Fuentes, con Estamos Ganando, y qué sé yo, y el mesianismo de Galtieri, mandando a los pibes a la muerte. Vos en el campo de batalla, antes de esto que me estás comentando, los primeros días, ¿te dabas cuenta que era una batalla desigual, que había desigualdad de cantidad, de armamento, de condiciones? Porque las películas, creo, los documentales no mienten, se morían de frío, no tenían comida. Yo creo que sí, uno se daba cuenta. Lo que pasa es que mientras ellos no tocaron tierra, fue una cosa. Estaban tranquilos. Claro. A lo mejor podía haber los primeros días unos ataques aéreos, todo, pero una vez que ellos tocaron tierra y que uno empezó a recibir más información directa de a lo mejor los que retrocedían, que los traían en helicóptero al pueblo, uno sabía que era algo, la tecnología que ellos manejaban, por más que ahora se diga que se están abriendo los libros de secretos de inglés y todo, que ellos también estaban en una situación muy complicada porque el frío pero nosotros perdíamos 2-1, es decir, a ellos lo atacaba el frío, a nosotros nos congelaba el frío, porque la vestimenta que ellos tenían era mucho mejor. A lo mejor nosotros estábamos más acostumbrados a subsistir ese frío, pero tecnológicamente ellos no superaban, por más que ahora se diga si la guerra duraba 10, 15 días más, Argentina tenía posibilidades, a mí todavía me cuesta creer todo eso. Dentro de mi infancia, cuando tenía 7 años, en ese momento me acuerdo que me llamaba la atención el término Gurkha, ¿no? Sí. Los Gurkhas, que eran los nepaleses mercenarios, y se decía que los Gurkhas iban drogados y que reventaban cabezas, y que yo le cuento, bueno, hoy sabemos que eran mercenarios rentados como hay en Ucrania, como hay en Rusia, como hay en todos lados. Pero ¿les llegaba a ustedes por un lado información y por otro lado desinformación que había?
Sí, yo creo que se trataba de ocultar que esa información no se filtrara, pero bueno, se sabía que estaban, porque al principio es como que no habían atacado, atacaron el Monte London. A ver, ahora sí hay libros que dicen que en el Monte London atacaron, pero tampoco es que eran tan bestias, porque se los trata como si fueran unos bestias. Eran mercenarios, eso es cierto, pero no teníamos una información tan clara nosotros de lo que estaba pasando en relación a los Gurkhas. Sí sabíamos que en los combates ellos se movían con helicóptero, que en el día no combatían porque ellos sabían que de día estaban en desventaja, porque ellos tenían visores nocturnos, entonces ellos de noche tenían mucha más ventaja. A lo mejor si hubiera sido combate de día, a lo mejor la historia hubiera sido diferente. O hubieran tenido que poner mucha más gente. Ellos hacían una relación casi 30-40-1. Es decir, esa era la relación del ataque de ellos. Estaban acostumbrados a una guerra, a la guerra. Nosotros teníamos un poco de experiencia de lo que te podían contar de una cosa u otra, pero nada más que eso. Pero de los Gurkhas no, era un comentario, se escuchaba, pero tampoco era tan buen comentario, era comentario. ¿Cómo era la relación? Porque uno ahora escuchó hablar de los excesos que hubo. No sé si te tocó vivirlos a vos, pero ¿cómo era la relación con los altos mandos o con los mandos medios? El regimiento nuestro tenía una ventaja porque lo teníamos a Seineldin como el jefe del regimiento nuestro, y el coronel Seineldin, el teniente coronel Seineldin, era muy defensor de los soldados. Entonces, hubo exceso de algunos militares, sí, pero se cuidaban muchísimo porque sabían que si Seineldin se enteraba que hubo a un soldado, a lo mejor eso que dicen que lo estanquearon, todas esas cosas, le iba a pasar muy mal ese militar. En otros regimientos dicen que sí, que hubo mucho exceso, y bueno, los seres humanos somos por ahí medio raros. Sí, no, sin duda. Pero bueno, en ese extremo, sí. En esa situación extrema, y hablando de situación extrema, ¿cómo se soportaba el frío, cómo se soportaba el hambre, teniendo en cuenta que, bueno, no tenían ni el atuendo y seguramente tampoco tenían el alimento, no sé si necesario, pero no por lo menos el óptimo? Yo siempre digo que el frío fue el peor enemigo que tuvimos. En el caso mío, yo lo ratifico, para mí llegar la noche era feo porque vos sabías que pasaba frío. No había una noche que no pasara frío. No teníamos a lo mejor las bolsas de dormir o las frazadas que hacían falta, probablemente, pero el frío era terrorífico. Y la alimentación, en el caso mío, bueno, yo repartía comida, así que yo no pasé comida, pero muy probablemente tampoco había sido una alimentación, una obra de lo que hace que va a la montaña y por ahí va al gimnasio y ve la alimentación equilibrada, todo eso, no existía nada de eso. Entonces, y muy probablemente ellos sí, los ingleses sí habían tenido toda esa parte en buenas condiciones. La alimentación, la vestimenta, los que yo vi estaban muy bien vestidos y con mucha ropa, pero bueno, a los que iban a lo mejor al frente deben haber estado exactamente lo mismo. En helicóptero combatieron en la noche y en helicóptero la otra mañana los sacaban y traían unos nuevos, es decir, esa era la diferencia abismal que teníamos nosotros. ¿Te tocó ir a los hospitales a distribuir alimento? No, yo no distribuía a los hospitales, pero sí a veces llegaba algún soldado que no estaba bien, sí lo llevaba al hospital, porque el hospital, los primeros días que estuvimos ayer, que a mí me designan a esta compañía, la base la tenía cerca del hospital, así que dormí un par de días
en el hospital, que era una escuela secundaria que estaban haciendo, y Argentino lo transformó en hospital, entonces en alguna habitación me acobachaba y dormía ahí. Fueron las veces que no tuve frío los primeros días, pero después del 1 de mayo fue en el campo, no hubo. Entonces sí iba al hospital, no todos los días, pero iba. Y el hospital me imagino que era una tragedia dentro de la tragedia. Y sí, porque vos sabías dónde estaba la carpa, dónde estaban los heridos, sabías dónde estaban los muertos, entonces bueno. Pero bueno, uno trataba de ir, dejar y picárselas, como bien dice. ¿Te tocó ver compañeros tuyos, digo compañeros o amigos heridos o muertos? No, no. Que murieron, sí, estos dos chicos de Armando los conocía y nos habíamos hecho conocidos cuando estábamos en el regimiento y después allá en Malvinas los vi un día, pero yo puedo decir nada más que eso, no me tocó que ni un compañero, todos los que murieron en el regimiento nuestro, la mayoría los conocía, pero no estaba con ellos, porque ellos estaban en otro sector, ellos estaban en Darwin y nosotros estábamos en Puerto Argentino. Ellos murieron los primeros días cuando desembarcan, el 27, el 28, ahí cuando desembarcan, ahí ellos mueren.